Buenos días, querido grupo, queridos varones de toda la provincia probablemente. Qué bueno es poder compartir este grupo juntos y quería en este breve video poder explicar un poco el propósito del grupo y también de lo que queremos compartir cada uno de los que puedan enviar un devocional, cada uno que pueda compartir una palabra de Dios, que pueda aportar para que nos edifiquemos los unos a los otros como nos manda la Escritura. Así que el deseo de mi corazón es transmitirle y se puede aplicar a todas las redes sociales. Hoy es un tiempo donde se usan mucho las redes sociales, este grupo de WhatsApp, hay grupos por todos lados, hay Facebook, Instagram y bueno, todo TikTok, todo lo que a usted se le ocurra. El deseo de mi corazón es poder animarle a que cada uno de nosotros pueda producir un contenido, pueda producir algo, pueda producir una palabra, un devocional, un mensaje. No tanto que pueda copiar y pegar, sacar lo que otros han dicho, lo que otros han producido. Se puede consultar, por supuesto, se puede leer, se puede estudiar, se puede analizar. Tenemos tantas herramientas maravillosas de la escritura, a través de idiomas originales, a través de comentarios, a través de Biblias con comentarios. Hay tantas herramientas. Pero lo importante es que podamos sacar algo que esté procesado por nuestro propio corazón. Y una de las formas de hacer esto es que cada vez que tenemos un versículo, un texto, una palabra de la Biblia, un mensaje, nosotros podamos hacer estos 4 pasos en forma de ejercicio. Número 1, que puedas hacer, los menciono los pasos: observación, interpretación, ilustración y aplicación al final. Les detallo o les explico qué quiero decir con cada una de estas palabras. Número 1, observación. ¿Qué dice el texto? No lo que quiere decir, no lo que me quiere decir a mí apenas lo leo, sino hacer una situación de observación. Para poder hacer unas observaciones es muy importante mirar alrededor el contexto, lo que está diciendo allí el pasaje, quiénes son los personajes, el tono en el que se está diciendo, el momento de la vida, las circunstancias, si era de día, si era de noche, si era un discípulo, si era un incrédulo, si era un creyente. Una serie de cosas que están ahí en el relato de la Biblia, cerquita o un poco más lejos tal vez, pero que podamos leer lo suficiente en la Biblia o en algún comentario o en alguna ayuda para entender claramente la situación. Es como que alguien te viene a contar una situación y vos decís: pará, explícame, estabas en una cancha de fútbol, estabas en una calle, estabas adentro de una iglesia. Bueno, observar, es muy importante ver todos los detalles posibles para no poder hacer el siguiente paso, una mala interpretación, una incorrecta interpretación. Por ejemplo, ¿qué hablo de interpretación? Entender si hay alguna figura en el lenguaje. Somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra, como siempre digo, no somos sal, somos personas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Interpretando que cuando dice la sal está hablando de las personas. Entonces, pero para poder interpretar sanamente y correctamente es necesario hacer primero una observación, segundo una interpretación, y ahí poder usar todas las herramientas posibles. Yo le digo acortando las brechas. ¿Qué quiero decir con acortar las brechas? Por ejemplo, hay una brecha entre el tiempo que se escribió la Escritura y el tiempo actual. Sabemos de forma general, 2000 años desde los días de Jesús hasta la actualidad. Entonces hay una brecha de 2000 años. Entender cómo era la vida en aquellos tiempos, cómo eran los viajes en aquellos tiempos, cómo la persona se movilizaba. No había redes sociales, no había tantas cosas que hoy hay. Entonces, entender la brecha en cuanto al idioma. La Biblia fue escrita en idiomas muertos, se llaman idiomas muertos, idiomas que no se hablan en la actualidad. Inclusive el griego, que sí se habla griego, no es el mismo griego de la Biblia. El griego de la Biblia se llamaba griego koiné,
un griego popular de aquellos días. Entonces entender que había un contexto, que había un momento, que había una forma de hablar, una forma de expresarse. Los cordobeses sabemos bien de qué estamos hablando con esto, porque tenemos nuestra propia manera por ahí de expresarnos, nuestras expresiones, que son bien sencillas de entender para nosotros que estamos acá, pero si alguien estuviera en otro país no le sería tan sencillo. Entonces, cuando hacemos la interpretación, tener en cuenta los distintos tipos de brecha. Por supuesto que hay otras brechas más. Bueno, ese es el desafío, descubrir esas brechas, esas diferencias y poder hacer una interpretación, poder descubrir el principio detrás de cada palabra de Dios. Detrás de cada palabra, o implícita o subyacentemente en cada palabra, hay un principio. El principio es eterno. Las cosas circunstanciales son pasajeras, pero detrás de eso pasajero hay un principio eterno de Dios, que cuando hacemos la interpretación podamos descubrir el principio eterno y que está en toda la Biblia, no solamente en ese pequeño pasaje. El tercer punto, el número 1 era observación, el segundo interpretación, el tercero ilustración. Y acá quiero abrirlo o bifurcarlo en dos ramas, que puede ser una ilustración de la misma Biblia o una ilustración externa a la Biblia, alguna historia, alguna experiencia personal, alguna situación que hemos vivido que ilustra. Las ilustraciones son ventanas que arrojan luz a la habitación. Si usted construye una habitación y no le coloca ninguna ventana, no arroja luz, no habrá luz en esa habitación, estará oscura. Cierra las puertas y queda solamente las cuatro paredes, estará totalmente oscura. Pero si usted abre una ventana, y una gran ventana, eso arrojará luz. Las ilustraciones arrojan luz y pueden ser externas o pueden ser dentro de la misma Biblia, con historias, con la fe de Abraham puede ser una ilustración, como Jesús mismo, como el apóstol Pablo utilizó de Moisés, de Abraham, de los personajes del Antiguo Testamento, como Dios, como Jesús y el apóstol Pablo y otros escritores de la Biblia lo utilizaron como algo que arrojaba luz sobre una situación presente. Entonces, la ilustración es para arrojar luz. Y finalmente llegamos a la parte suculenta del mensaje, que es poder hacer una aplicación. Es muy importante también poder entender estos dos puntos sobre la aplicación de un pasaje, de un texto de la Biblia, de un solo versículo. Primero, una aplicación al contexto o a la situación original. Quien estaba hablando, por ejemplo, el apóstol Pablo, quien estaba recibiendo, por ejemplo, Timoteo, qué condiciones tenía Pablo, por ejemplo, era un anciano, qué condiciones tenía Timoteo, era un joven que todavía no tenía experiencia, qué más condiciones tenían, los dos eran ministros de Dios, los dos amaban al Señor, los dos servían al Señor. Entonces, entender para aplicar esa idea original. Y después, por fin, poder llegar qué nos dice a nosotros. Que no es lo que necesariamente le dirá a otros, pero sí es valioso aportar lo que Dios nos está diciendo a nosotros a través de un pasaje de la Escritura. Entonces, vamos a repasar. Cuando tomamos un pasaje de la Escritura para hacer un devocional, número 1, hacemos una observación, número 2, hacemos una interpretación, número 3, hacemos una ilustración de la situación o del mensaje que estamos tratando de dar, y por último llegamos a la aplicación a nuestra vida. En este pequeño video de 10 minutitos queríamos compartirles, queridos varones, unos principios importantes para poder hacer un devocional. Con estas herramientas, cada uno de nosotros puede compartir un mensaje, puede producir un mensaje para sus propios grupos, para sus propias redes sociales, que no solamente reposteemos, no solamente compartamos lo que dice otro, sino que podamos producir algo que salga de nuestro corazón y de nuestra relación con el Señor y con el Espíritu Santo y nuestra comunión con Dios a través de la palabra escrita de Dios. Les mando un abrazo, que Dios les bendiga. Soy el pastor Claudio García, parte del equipo de varones de la región 4 UAD. Un abrazo y bendiciones para todos.